tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la tercera edición del Retina. Esta tarde tenemos la suerte de contar con Zoe Wittok. Ella es una directora francesa, creo que es francesa, ¿no? No pasa nada. Es la directora de... ¿Es belga? Es belga. Zoe, pues belga, perdón. Nada, ella es la directora de... Pero vivo en Francia, soy belga, pero vivo en Francia. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Zoe, por estar aquí con nosotros para hacer este Q&A online, y también gracias por dejarnos contar con tu película en el festival. Nos hace muchísima ilusión poder programarla en esta tercera edición de Retina. Es un coming of age, como algunos ya habréis visto o la iréis a ver durante estas 48 horas que tenéis tiempo para poder ver la película, que está en Filmin. Es un coming of age súper especial, original, que, bueno, María y yo llevamos mucho tiempo detrás de esta película porque vimos que estaba teniendo un muy buen recorrido por festivales internacionales, y cuando vimos que la nominaron a los EFA, a los premios europeos del cine, decidimos que teníamos que tener esta película en nuestro festival, y bueno, que estamos súper orgullosas y súper contentas de poder contar con Jumbo y con Zoe. Sí, y nada, por mi parte, presentaros a Sara y a Judith. Tengo que esperar a la traducción, ¿verdad? Sí. Estamos esta tarde con Sara y con Judith, que son dos de las jóvenes que han formado parte del equipo Retina de este año. Nuestro festival, la peculiaridad que tiene es que lo organizamos con un grupo de jóvenes de entre 12 hasta 20, 21 años, que se encargan con nosotras de decidir las películas, los cortos, las temáticas, los talleres y las actividades que ofrecemos cada año. Entonces, Sara y Judith serán las encargadas de moderar este debate. Se han preparado unas preguntas y nada, los espectadores que estáis también conectados, si tenéis alguna pregunta, habéis visto la película, queréis participar, ellas también os darán paso. Así que nada, Sara y Judith, adelante y sí, y aquí estamos. Vale, pues muchas gracias, primero de todo. La primera pregunta era que, como es una ópera prima y siempre se ha dicho que es muy importante porque unas malas críticas pueden tener repercusión en tus siguientes proyectos. Entonces, ¿tú tuviste inseguridades al elegir un argumento tan arriesgado o lo tuviste claro desde un primer momento? Es una muy buena pregunta. Pienso que esta película estaba en mí y, por supuesto, durante el camino sentí dudas, pensé que sería demasiado complicado, que nadie iba a querer esta película, pero ya me había implicado tanto en la película, en su escritura, que no podía hacer marcha atrás. Y son 2 años o 3 años de trabajo de una vida hacer una película. Si no te sientes totalmente implicado en la película o no quieres retransmitir esta idea al público, es imposible hacer una película. Quería pensar en la idea de poner esta película. No podía imaginarme apartar esta película, me parecía imposible y me iba diciendo, tengo que seguir, no puedo pararme aquí. Y fue esta obstinación que hizo que finalmente estoy aquí hoy, pero fue muy largo de montar, ha tenido consecuencias, pero no me sabe mal en absoluto y creo que forma parte de su originalidad. Es por esto que la película ha viajado tanto en tantos festivales del mundo. Sí, creemos que, como tú dices, es una película muy original y nos ha sorprendido en particular que al iniciar el film pone que está basada en una historia real. ¿Cómo es posible eso? En fait, c'est pas complètement basé sur une histoire vraie. No todo se inspira en una historia real, no está totalmente basado. Es porque toda la iniciativa partió de un artículo que leí sobre una mujer, Erika Efem, que por su nombre se casó con la Torre Eiffel. Yo formo parte de la gente que
leyó el titular, una mujer se casó con la Torre Eiffel, y cliqué para entender esta historia y leí todo el artículo, y semanas después estaba hablando de ello con amigos. ¿Habéis oído hablar de esta historia, de esta mujer que se casó con la Torre Eiffel? Y siempre suscito tantos debates: ¿tiene derecho a hacerlo o no? ¿Está loca? ¿Es cuerda? Que estos debates alrededor de este tema me fascinaban. Y pensé, no sé por qué, pero tuve este impulso de ir más allá y llamarla. Y la encontré en internet, hablamos mucho, y fue este encuentro con ella que me dio ganas de hacer la película. Pensé, cuando hablé con ella por teléfono, hubo una cosa muy interesante. Luego nos vimos, pero me esperaba ver una loca al teléfono, bueno, alguien muy freaky, alguien marginal, y en el fondo me topé con una persona bastante razonable, con un discurso muy sensato, muy lógico. Y es verdad que, como persona exterior a esta historia, pasé de una historia que veía desde arriba con curiosidad, un poco malsana a veces, a una historia a la que era sensible, y entendí esta historia de amor. Y este camino, este recorrido interior, era un camino interior para un espectador. Eh, Era un camino interesante para un espectador. Vale, y esta mujer que te ha inspirado, que la mujer que se casó con la Torre Eiffel, ¿ha visto la película? Y en caso de que la haya visto, ¿qué opiniones ha tenido al verla? Alors, elle a vu le film, elle a vu le film dans Vio la les película en las magníficas condiciones porque vive en Berlín, y cuando estrenamos la película en Berlín la invitamos al estreno. Había unas 1000 personas en la sala, era una sala inmensa, llena, y yo estaba muy estresada porque me preguntaba qué pasará si no le gusta la película. Y le había llamado unas horas antes de la proyección para explicarle la película, que recuerde el tema y que tenga clara mi intención de ser muy benevolente con ella. Y estuvo muy a gusto durante la proyección, la estuve mirando durante toda la película, y hay muchos momentos de humor durante la película, a pesar de que haya momentos dramáticos. Y estuvo riéndose todo. Cuando la sala se reía de la absurdidad de algunas situaciones, ella también se reía. Al final de la película aplaudió, lloró un poco. Le encantó esta película porque se reconoció realmente en esta película, y me decía, tengo la sensación de haber visto a mi madre, porque ella tiene una relación muy complicada con su madre, aún más complicada que la chica, que Jeanne en la película, mucho más dura incluso. Y es verdad que para mí fue un auténtico regalo. Si ella no se sintió ni explotada ni juzgada por la película. Esto significa que la mirada está en el lugar correcto, está en un lugar de benevolencia, de tolerancia, sin ser una película demasiado ingenua tampoco. Pero fue muy interesante, y estuvimos todos encantados de poder enseñar esta película, mostrar esta película en una sala magnífica. Vale, muchas gracias. Ahora hablaremos un poco sobre Jean, la protagonista, que manifiesta una atracción por la figura de Jumbo, ¿no? Una atracción de feria. Queríamos preguntarte si anteriormente también había sentido atracción por objetos inanimados, Jean, o si eso se manifiesta por algún motivo de repente. Oui, je pense qu'on le voit à travers la manière dont elle travaille ces petites maquettes La miniatures. manera en que va creando maquetas en miniatura, notamos que siempre está en otro lugar, que mira los objetos de una manera distinta. No se siente muy a gusto con los seres humanos, pero el hecho de estar rodeada de todo tipo de peluches, de construcciones, es que ahí es donde se encuentra en su cocoon, de alguna manera, sin querer decirlo de manera
quiero ser sutil sin decirlo claramente, notamos en la película desde el principio que tiene una relación con los objetos un poco especial. La primera escena de la película es muy sutil, porque no todo el mundo lo oye, pero está afuera y dice, se pierde, pierde su servilleta, dice, uy, lo siento, ya da un alma a su servilleta, a su toalla, y no tiene la capacidad a apreciar los objetos, sino además ayudarlos. Entonces, nosotras nos habíamos preguntado que por qué ella em, se sorprendía, pero no se asustaba al que un objeto se intentase comunicar con ella. Porque si una máquina se intenta comunicar contigo, pues lo normal es asustarte. Pero con esta explicación creo que es la respuesta a esta pregunta. Es que tiene una relación con los objetos que no tendría otra persona. Oui, tout à fait. Elle en a un tout petit peu peur la première fois. Elle est Al très principio surprise. le está un poco sorprendida, siente un poco de miedo, pero se nota que a partir del momento en que acepta la realidad de esta comunicación, está muy a gusto. Al principio nota que esta máquina se le cae encima, está ahí pendiente, pero curiosamente entra en confianza. En cambio, si la veis al medio de la gente, está cerrada sobre sí misma. Y es esto lo que es interesante. A pesar de la potencia, de la fuerza y el tamaño de esta máquina, que puede ser impresionante, estará mucho más en confianza en este universo. Y como lo decíamos, esto viene de esta creencia que los objetos tienen un alma. No son vivos, pero tienen un alma. Y aquí es un objeto que pasa del estado de alma a vivo. Vale, muchas gracias. Otra pregunta que va relacionada un poco con la anterior es que Jan, cuando empieza a experimentar todo esto, se comunica con su madre y lo hace de una manera en la que parece no diferenciar un poco la relación que tiene ella con Jumbo con la que tendría con otro ser humano, ¿no? Y a qué se debe eso, en plan, no diferencia la relación entre Jumbo a la que tendría, por ejemplo, con su pareja en ese momento. Voilà, c'est pas qu'elle ne fait pas la différence No entre es que no haga la diferencia entre Jumbo y un humano, sí que hace la diferencia, pero no hace la diferencia entre esta pareja y una pareja de seres humanos. Es consciente de ello, pero puesto que sus primeros sentimientos se están activando a través de Jumbo y nunca ningún ser humano activó esos sentimientos, nota que siento estas mariposas en la barriga, siento esta electricidad, siento aquello que mi madre me comentó hace tiempo, siento este amor y se siente tan ingenua. Y puesto que con mi madre nos lo decimos todos, somos muy cercanas, puesto que tenemos esta relación tan cercana, tan bonita, le voy a decir que estoy enamorada de esta máquina. Sentimos una cierta dudas. Dice sí, y intenta convencerla porque sabe que su madre lo va a encontrar extraño, pero está habitada por el amor y por estas sensaciones. Vale, gracias. Y en cuanto al espectador que mira la película, ¿tú crees que le ha resultado difícil empatizar con la protagonista? Oui, bien sûr, je pense que ça va dépendre Claro, d'un spectateur. supongo que va a depender del espectador, el grado de empatía, también va a depender de la lectura. Algunas personas van a mirar la película en primer grado, se van a parar a siento empatía o no por una mujer o una joven que quiere una máquina. Hay otros que van a pensar, siento empatía por esto, pero ¿qué más representa? Siento empatía por una mujer que no es comprendida. Y a partir del momento en que entramos en este segundo grupo de espectadores, es mucho más fácil sentir empatía por Jeanne. Y es por esto que he querido hacer una película muy poética, fantástica, surrealista, incluso
para que podamos hacer a través de de esto, hay una historia real de una mujer que está enamorada de una máquina que intenta hacerlo entender a su alrededor, a sus amigos, pero también hay una aceptación de la tolerancia, una aceptación de la diferencia, la tolerancia, y como espectador, si somos alguien que ha querido ser cineasta, mientras los padres querían que fuera abogados, o como si somos homosexual cuando los padres querían que fuéramos heterosexual. Cualquier persona en este sentido puede encontrarse en la película y en esta lucha de identidad. Y aquí es donde la película, que puede parecer muy cerrado desde el exterior, es una película muy universal cuando entramos en el juego. Pero también me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto a la película. Vosotras que sois jóvenes, habéis tenido que hacer un recorrido de aceptación, os habéis sentido rechazo. También es muy importante, muy interesante no querer hacer este camino. ¿Dónde os posicionáis? ¿Qué debate o habéis hablado con vuestros amigos, con el grupo? Me gustaría tener vuestra opinión como generación. Vale, bueno, yo te voy a explicar un poco lo que he sentido yo al ver la situación de Jean. Pienso que es muy interesante cómo has enfocado la metáfora de la relación de Jean con Jumbo, y pienso que los jóvenes nos podemos sentir muy identificados, sobre todo las personas que se han sentido alguna vez reprimidas, ¿no?, por su orientación sexual o sus gustos en general. Pienso que es una manera muy de normalizar las cosas que quizá nos parecen un poco extrañas a la edad de un adolescente, ¿no?, que quizá son un poco liosas las emociones. Sí, yo también lo he visto por aquí, como el hecho de que la madre la eche de casa o que le resulte difícil aceptarlo es una cosa que actualmente pasa mucho con muchas familias que no aceptan la orientación de sus hijos. Tout à fait. Sí, sí, claro. Es cierto. Gracias por vuestro feedback. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, queríamos hablar sobre la estética que le has dado al film, ya que creemos que has escogido colores muy llamativos, colores complementarios o neones, y preguntarte qué factores querías destacar con la propuesta estética de Jumbo. Je voulais rappeler la beauté Quería recordar la belleza del surrealismo, del sueño, de los sueños. A mí me gustan los colores, me parecen muy cálidos, dan ganas de ponerse dentro de estos colores, y quería jugar con colores pop a nivel visual, porque ya teníamos una faceta retro que era muy nostálgica y para los jóvenes de hoy en día, y era algo muy cálido y solo sobre los colores primarios, azul, rojo, azul, verde y rojo. Buscamos colores muy puros, cosas que llamaran la atención. Para mí, la credibilidad de esta historia depende mucho de la credibilidad de la comunicación entre Jeanne y Jumbo. Y nosotros tenemos una forma de empatía por Jumbo, o una fascinación. Y es por esto que también quería algo muy flashy, que hablara al espectador. También tenemos otra pregunta sobre si tú tienes ganas de seguir explorando esta temática del realismo mágico, o si ya quieres tirar hacia otros caminos diferentes.
Alors, dans mes projets à venir, j'en ai un qui En est vraiment... los próximos proyectos tengo otro vinculado con el realismo mágico, tengo otro que es mucho más vinculado con la realidad, pero siempre hay un cruce, es decir, que me gusta jugar con las distintas tonalidades. Me gusta jugar con las miradas del espectador, los puntos de vista, y lo que me encanta en el realismo mágico es que nunca decimos al espectador lo que es cierto y lo que no lo es. El espectador tiene que escoger ahí donde está. ¿Quiere pensar que Jumbo es vivo o que es una historia de imaginación y de locura de la protagonista? Y creo que es ahí en medio donde hay una auténtica parte activa, darle una parte activa al espectador para que pueda hacer una interpretación según su vivencia, su experiencia. Y creo que es lo bonito del fan. Y en el ambiente actualmente que estamos viviendo con el virus, a veces el ambiente es un poco triste y si en la ficción, en el cine podemos aportar esta parte de sueños, de evasión, es muy importante tratando temas esenciales que son dramáticos, filosóficos, pero aportando un poco de evasión y de divertimiento. Y podemos pensar, voy a pagar un billete de cine, un ticket de cine para ser transportado. Incluso en una película más real, también es un universo un poco especial y estoy hablando de personas que están al margen e intento que el espectador entienda a la gente que está al margen, que es distinta. Y creo que estas temáticas se vuelven a encontrar. Para último, queríamos felicitarte por el gran éxito que ha suponido Jumbo, ya que está nominada como Mejor Película Europea y bueno, y preguntarte que cómo has recibido esta noticia, ¿no? C'était dingue. Fue increíble, fue una locura. Nunca me hubiera imaginado que pudiéramos llegar tan lejos con esta película. Es una magnífica sorpresa. El estreno fue muy complicado. En el 2020 hubo muchos festivales que fueron anulados. Uno de los estrenos en las salas son muy complicadas este año. Pero creemos en la película pero conseguí pasar esta etapa y esto lo habré robado al 2020. Es genial, estoy tan contenta y estábamos esperando los resultados, pero solo la nominación ya es fantástico. Muchas gracias, Zoe. Bueno, hasta aquí la entrevista que hemos hecho Judith y yo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Yo le quería preguntar a Zoe si sabe si hay algún plan para poder distribuir la película en salas de cine en España. Alors, je pense que c'est en discussion, mais c'est pas... Pienso que está en negociación, pero aún no está decidido porque todas las salidas, todos los estrenos en sala han sido pospuestas. Es posible que la película no salga en una sala y vaya directamente a alguna plataforma, pero nosotros estamos luchando para que pueda salir se pueda estrenar en una sala, porque es muy importante esto para apoyar a las salas de cine que necesitan nuestras películas y oponernos muy fuerte contra Disney, Warner y todas estas grandes estudios que están diciendo, bueno, vamos a sacar la película en vídeo a demanda. Y esto me parece escandaloso y no lo soporto. Voy a intentar no hacer lo mismo, pero hacemos lo que podemos, pero me gustaría que la gente la pueda ver en cines antes. Además es una película que realmente se tiene que disfrutar en pantalla grande porque la fotografía, la iluminación, los colores, todo este viaje que siente Jan y poder entender la relación con Jumbo, yo creo que en pantalla nosotros realmente la vimos en el ordenador porque al final pues para poder visualizarlas rápidamente las películas con los screeners pues lo hicimos a partir de una pantalla de ordenador, pero yo creo que el viaje que podamos vivir viendo esta película tiene que ser 100.000 veces mejor si es en una pantalla grande de sala de cine. Oui, bien sûr. Sí, por supuesto.
Y la película fue concebida para el cine. Tenemos imágenes de 6 metros de alto, 10 de ancho y las luces que tienen y que no estamos hablando de una parte de la cara, sino en una sala de cine sientes como flash y golpes de luz y es muy importante, a pesar de que puedas entender la película sin estos flash de luces y el sonido que ocupa tanto lugar, todo esto hay un trabajo de viaje del sonido en la sala desde delante hacia afuera, hacia atrás. Con un sistema 5.1 en casa ya es fantástico, pero no todo el mundo lo tiene. Y todo eso apoya la película para que estemos inmersos en la película y que no seamos simplemente unos espectadores con una película delante, una pequeña película plana, una pequeña pantalla plana. Os animamos a los espectadores, si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere compartir su opinión sobre la película con Zoe, lo podéis hacer a través del chat. Tenemos una pregunta. Mariam, ¿fue muy largo el proceso de montaje? ¿Cuál fue el principal reto? ¿Hay escenas que tuvisteis que sacrificar? Y si es así, ¿cuál fue la razón? Es una pregunta de Ibai y Gerard. Très bien. Belle question de fabrication. Bonita pregunta sobre la fabricación de la película. El montaje fue muy complicado porque era como encaje. Las tonalidades son muy difíciles de mantener. Si quitamos una frase o una escena, todo lo demás se cae. Hay drama, pero con humor. Hay un poco de acción también. Y las tonalidades son cosas muy difíciles de mantener durante el montaje. Y la principal dificultad del montaje fue que entre el guión que escribí y la película que veis hay un 25 un 30% menos de la historia. Tuve que cortar un 25 o un 30% del guión para entrar, para respetar el presupuesto de la película, porque no podía hacer otra cosa, intentar cómo mantener la estructura, la historia del personaje, de la protagonista, sin cargármelo todo. Pero evidentemente a veces hay sutilidades que he tenido que cortar o a veces tenía ganas de pasar más tiempo con el personaje. Por ejemplo, el de Mark, el dueño del parque de atracción, fue demasiado reducido, pero no podía hacer otra cosa. Y el montaje, teníamos huecos en la película y tuvimos que encontrar soluciones para reparar los huecos. Y al final estamos muy contentos con la película porque es una reescritura completa de la película que hicimos en el montaje, porque si hubiéramos mantenido solo el guión, la película no se hubiera aguantado. Tuvimos que reinventar el punto de vista de la historia. Era también en la película hablamos más desde el punto de vista de Jean, en cambio en el guión había mucho punto de vista de Jumbo también, por lo que fue fue muy complejo. Hemos trabajado mucho con el sonido, porque con el sonido trabajábamos con el juego de los actores, hacíamos la voz de Jumbo en postproducción. Todo esto es muy largo de crear en postproducción. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más que queráis compartir por el chat. Y también comentar que si no habéis podido ver la película, tenéis hasta mañana. La película está disponible en Filmin hoy día 5 y el día 6 de diciembre. Y por supuesto, si llega a estar, esperemos que sí, en cines en pantalla grande, os invitaremos también a repetir la experiencia de verla en el cine, pero sí, animaros a no perder la oportunidad de ver esta joya de Coming of Age, de película sobre jóvenes, muy especial, a través de Filmin. Y también comentar que mañana tenemos otro Cineforum. La verdad es que Retina es un festival, como la mayoría, que es presencial.
hemos intentado adaptar lo mejor posible todas las actividades al formato online y por eso hemos querido mantener esta parte de compartir las películas y comentarlas con sus creadores y creadoras, que creemos que es muy, muy importante, generar debate y que los espectadores podáis ponerle cara a las personas que idean estas maravillas que tenemos este año. Así que mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde, tendremos un cineforum también por Zoom sobre un documental muy especial, Lo que no mata, That Which Does Not Kill, de Alex Poquin, que también da mucho que hablar, también está disponible en Filmin, así que sí, que os invitamos a ver ambas películas y a conectaros mañana para comentarlas. No sé si hay alguna preguntita más. Sara y Judith, ¿algo que queráis añadir? No, Última muy bien. pregunta, Pues Zoe, claro que sí. si me permites. Por curiosidad, ¿elegiste a Noemí Merlan como la primera opción para interpretar a la protagonista de tu historia? ¿O cómo fue el casting? ¿Cómo fue este proceso? C'est une bonne question parce que c'était Es una muy buena pregunta. Fue muy divertido como pasó en la película muy clásica. Yo quería encontrar a una joven que nunca hubiéramos visto mucho en el cine para el papel de Jeanne, que fuera alguien desconocido pero profesional, porque o bien son totalmente desconocidas y no suelen ser actrices o son Hemos visto en un casting 150 chicas y luego Noemí vino al casting porque una amiga mía le había hecho un casting para otra película que finalmente no hizo y me dijo, tienes que verla, es muy interesante. Y la veo y pensó, no, es demasiado guapa, no funciona. Dice, sí, mírala, hazla venir al casting y fue una de las primeras chicas que vino al casting y luego había 150 detrás y me pregunto por qué. Y es porque cuando tenía una propuesta muy justa, muy interesante, pero un poco dura. No agresiva, pero algo duro. Y pensé, no pienso que sea la persona ideal, pero me pareció muy interesante. Y luego otros amigos me dijo, no es ella. Y no le pedí que volviera. Hice 150 casting, llamé a otras, volví a llamar a unas chicas muy interesantes, una segunda y una tercera vez, pero no acababa de encontrar la persona ideal. Y pensé, nada de estas 150 chicas hay una que tiene que ser correcta. Entonces volví para atrás y pensé, y esta chica, Noémie Merlan, la vi al principio, era genial. Estoy segura que tenía algo y que no ahondé suficientemente en el casting con ella, pero me dijeron, no, pero pensé, sí, quiero volver a verla. La llamé un día y si me sabe muy mal, me equivoqué. Estoy segura que valdría la pena que volvieras al casting. No te puedo proponer, no te puedo asegurar que vas a tener el papel, pero me dijo, oh, qué genial, me encanta, me gustaría mucho volver porque le doy algunos datos para el casting y entonces fue magnífico, fue espectacular. Fue la única que me hizo llorar durante el casting. Eh, Su manera de actuar fue increíble. Y luego la pregunta era, ¿funcionará con Emmanuel Berco? Hicimos un test entre las dos y todo funcionó muy bien, también en la manera de actuar y las dos actuaban muy bien juntas. Y hoy en día estoy tan encantada de haberla vuelto a llamar. Qué genial. Bueno, para quien no lo sepa, Noemí Sí. Merlan tuvo mucho éxito el año pasado con la película Retrato a una mujer en llamas y es una de las jóvenes promesas del cine francés y ahora está estrenando muchas películas y realmente a todas nosotras creo que nos gustó mucho su actuación, o sea que creo que hiciste bien en elegirla finalmente para protagonizar la película. Y nada, hasta aquí el Q&A y la conversación con Zoe. Muchísimas gracias, Zoe, ha sido un placer. Parce que, en fait, Sara y Judith, si le queréis decir unas palabras antes de... non, en fait, je voulais juste te dire que quand Quería decir que cuando hice el casting de Noemí en el 2016, 17 y luego tardamos 2 años en hacer la película,
y Noemí hicimos Zoe antes de que fuera la actriz de Retrato de una joven en llamas y que se convirtiera en star mundial, en una estrella mundial. Y esto es positivo para mi película, pero no estaba previsto porque en el momento en que hice el casting no era conocida en absoluto y fue todo más fuerte. Tuviste muy buen ojo, Zoe, seguro. Ouais, c'est ça. Sí, exacto. Bueno, genial. Pues muchas gracias, Zoe. Gracias, Sara y Judith, también por estas preguntas tan interesantes. Lo dejamos aquí por hoy y mañana a la misma hora, ¿vale? Y nada, eso, la película está disponible hoy y mañana en Filmin. No os la perdáis, que es una joya de verdad este año. Gracias, Zoe. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Ciao. Au revoir. Bonne Gracias soirée. a todos. Buenas Chao. noches.